Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 319. Último programa. Sí. No me podía aguantar. Último programa, chicos, lo sentimos, pero es lo que hay. Pero es lo que hay. Además nos ha fichado Adobe, entonces ahora pues tendremos que cambiar el título. Claro. Y será, pues eso, Aprender Fotografía con Adobe. ¿No? No, todavía no lo sabemos porque tenemos todavía reunión. Tenemos que hablar con el gerifalte de Adobe. Bueno, tenemos reunión en Nueva York, ¿no? La semana que viene. ¿Eh? ¿En Nueva York qué es? Sí. Entonces, bueno. Nada, pero antes de eso, pues nada, seguiremos con nuestros programas hasta que ya no podamos seguir más. O sea que este es nuestro último programa. Y nada, hoy hablamos sobre cómo conseguir fotos creativas jugando con apertura y focal de la cámara. Eso, pero, sí. Entonces, bueno, va a ser un poco triste, pero bueno. Durante el programa, siendo el día que os soy, pues vamos a ir soltando tonterías como la que hemos soltado hace 5 minutos. O sea, no nos ha fichado Adobe, no. Ni nos vamos de reunión a Nueva York. Yo es que no me aguanto, lo siento. Yo tampoco, no. Yo me estaba descojonando, digo que lo corte ya porque si no se va a notar. Pero eso sí, vamos a ir diciendo cosas que no son verdad, ¿vale? Vamos a hacer alguna inocentada en el programa. Inocentada. No igual hacemos cosas, una o igual hacemos varias. Con cosas técnicas no. Con cosas técnicas no, para que siga teniendo rigor el tema y tal, de apertura y todo eso. No, porque no me aguantaré, me reiré, no podré. Yo siempre he sido muy malo para esto de las inocentadas. Yo también, ¿no? Sí. Pero bueno, nada, disfrutad del día, que es el Día de los Santos Inocentes, que está muy bien, reírse un poquito. Y nada, nosotros a lo nuestro, ya nos conocéis, aprenderfotografía.online/cursos, donde encontráis nuestros cursos online para que aprendáis fotografía. Además tenemos que hacerlo este año, porque el año que viene cae en sábado. O sea, no vuelve a tocar hasta dentro de 3 años. Sí, hasta dentro de 1 o 2, sí, hasta dentro de 3. Entonces... Si es visto alguno hasta dentro de 2 o algo así, como sea eso, pero sí. Pues nada, el programa de hoy es eso, conseguir fotos creativas jugando únicamente con la apertura y con la focal de la cámara. Es bisiesto el 20. Pues entonces serán 2 años. 2 años, vale. Se ha cortado uno. ¿No? Creo que es bisiesto, yo ni lo he mirado. Probablemente, porque era el 16, me parece que es cada 4, bueno, me parece no es cada 4. Es cada 4, menos cambios de milenio. Fua. O sea, el cambio de milenio no nos toca todavía. Te iba a decir, no llegamos a ese. Imagínate, sería la hostia. Ay, estoy haciendo el tonto. Muy bien, pero sí, pues confirmado, el 2020 es bisiesto. Es bisiesto. Así que... Pues en el 2021 entonces tendréis otra vez broma. No, en el 2020. Pues eso, el 2020. Será 19, volvemos a hacer broma. Ahora tenemos, pues eso, un año para pensar qué broma, 2 años casi para pensar qué broma hacemos. 2 años para pensar la broma. Eso es muy malo. A ver si pensaremos una. Pues nada, maneras de conseguir esos fotos creativos jugando con la apertura y con la focal de la cámara. ¿Cuál sería la primera? Espera. A ver, foto creativa, ¿qué entendemos, no? Por una entendemos, foto creativa. A ver, yo entiendo por foto creativa el darle a la fotografía un punto de vista diferente al que vemos de forma habitual, ¿vale? O sea, nosotros cuando vemos un paisaje o cuando vemos una persona o cuando vemos cualquier objeto, intentamos la mayoría de veces plasmarlo como se ve o como se ve desde la visión humana, ¿no? Ajá. Entonces, precisamente nosotros no podemos jugar con la focal porque tenemos una focal fija, nuestro ojo funciona como una focal fija, pero y tampoco podemos jugar demasiado con la profundidad porque nuestro ojo tiende a enfocar casi todo, ¿no? Aunque no es cierto, nuestro ojo funciona también con una apertura en función de la cantidad de luz, que es el iris. Así que, y el iris precisamente es el diafragma, es lo mismo. Así que vamos a daros algunas ideas para jugar con estos 2 aspectos de la fotografía, o sea, 2 parámetros de la fotografía que son tanto la apertura como la focal. En primer lugar, el juego a nivel creativo más habitual y que todo el mundo debería jugar con él y que lanzamos un ejercicio de estos de un reto, que perdonadme, pero el tema de los retos es que se me pasa y luego ya es imposible tomarlo. O sea, vamos a ver si encontramos a alguien que lance retos para que al menos tengáis esa situación. Pensaba que podría centrarme más en ese aspecto, pero al parecer no.
Es una pena porque me hacía mucha ilusión. A ver, el primero es el juego con la perspectiva. El juego con la perspectiva depende de la focal, básicamente. Y del ángulo en el que tratemos esa focal. El ángulo desde el punto de vista del fotógrafo. Así que una de las formas de obtener una foto creativa es acercarnos mucho al motivo y usar una focal más larga para obtener un desenfoque importante en el fondo. Y aislar el motivo del fondo, que es algo que nosotros con la visión no podemos hacer. Esto sería el primer paso de que todo el mundo intenta hacer, por ejemplo, en un retrato. Estar lo más cerca posible de la persona, claro, para jugar con un fondo desenfocado. En los programas anteriores que decía, mucha gente se inicia con sus hijos cuando nacen, pues esta es la típica foto que le queremos hacer al niño, aislándolo del resto de cosas que hay. Luego, lo siguiente, pues por ejemplo, sería jugar con la perspectiva directamente. Es jugar a planos contrapicados o picados. O sea, no un plano normal, que es un plano recto, que es lo que yo veo, sino que a una persona hacer una foto desde el suelo. Lo que hacemos es estirarla o hacerla desde un piso alto, que lo que hacemos es achatarla. Pues jugar con la perspectiva. La perspectiva afecta sobre todo la distancia del plano en el que hagamos la foto. Cuanto más cerca, más la exageramos, y cuanto más lejos, menos la exageramos. Por ejemplo, una foto típica es la que le podemos hacer a nuestro hijo pequeño, que mide pues igual 60 centímetros, y nosotros pues desde una altura de 1,80 m pues le estamos haciendo una foto en un plano picado, pues le veremos un cabezón. Se verá mucha cabeza. O incluso había una colección de cromos, yo lo sé por mis hijas, pues los había visto, creo que eran de Panini, una de estas, que eran cachorros desde un plano picado, eran una cabeza y un cuerpecillo. Vale. Sí, vale. Los muñecos estos cabezones están muy bien. Esto es una forma de buscar algo más creativo. Podemos hacerlo en retrato, pero podemos hacerlo con objetos. Imaginar una flor desde un plano muy picado y muy cercano, vamos a ver el tallo muy corto y muy, muy fino. Comparativamente vamos a ver mucho más grande. O en fotografía, y lo veréis seguro que siempre que cojáis una persona e intentéis hacerle 4 fotos, una de ellas va a estirar una mano hacia vosotros. Pues la mano se va a ver proporcionalmente mucho más grande que la cara. Bueno, es buscar ese tipo de planos con perspectiva para jugar con las dimensiones. O, por ejemplo, poner a una persona muy cerca y un motivo detrás, y lo que va a pasar es que la persona es más grande que el motivo. Típica foto que todo el que ha ido a Pisa ha hecho, que es la sensación de estar aguantando la torre inclinada de Pisa. Pues ya está, es un ejemplo creativo. O la Tour Eiffel, pues ponerse y, claro, te pongas donde te pongas, si te acercas mucho a la persona para hacer la foto, parecerá que está cogiendo pues la Torre Eiffel desde arriba. Otro ejemplo de juego de perspectiva. Esto lo pusimos en un podcast hablando de este tema. Una foto que además podéis probar y es relativamente fácil, ¿no? Cogéis 2 personas adultas, grandes, o sea, que ocupen espacio, y un perro o un niño corriendo hacia la cámara. Pues esperáis a que el perro esté lo suficientemente cerca. El perro se va a ver más grande que las personas. Es así. Sí, lo dijiste. Y entonces lo que podéis hacer es simular que hay una cuerda, una correa, como si estuviera arrastrando. Pues mira, pues este tipo de juegos a nivel creativo son muy interesantes. Luego podéis hacer juegos, pues, por ejemplo, con el diafragma. Buscar además el desenfoque extremo, por ejemplo, en naturaleza muerta, en un bosque, en otoño, las hojas en el suelo, y entonces jugar desde muy cerca con una apertura muy amplia para obtener todavía un desenfoque mayor y enfocar, pues, por ejemplo, una parte de una hoja, y veréis el resto totalmente desenfocado y el tallo de la hoja pues muchísimo más grande proporcionalmente que el tronco del árbol que hay detrás. Son juegos, básicamente, que podéis hacer. Y además yo os lo recomiendo. Normalmente casi todo el mundo, cuando tiene por primera vez una cámara, empieza a experimentar este tipo de situaciones. Si no sabe el por qué pasan,
pues le sorprende todavía más. El coger la cámara, acercarse muchísimo a alguien y hacer que la nariz parezca el doble de grande de lo que es y que se vean los ojos pequeñitos, ¿no? Es típico cuando alguien se compra una lente macro y se acerca pues a un palmo de la nariz, ¿no? Sí, otra cosa puede ser el tema de las repeticiones, ¿no? Los ritmos de los patrones repetitivos. Luego jugar con las repeticiones es algo muy clásico, que es un juego de perspectiva. Perspectiva, además con diafragma lo puedes hacer también, quiero decir. Sí, las dos cosas y además puedes hacer las dos cosas. O sea, si juegas con diafragmas muy, muy abiertos, números F pequeños, lo que vas a conseguir es un desenfoque muy grande de una secuencia, por ejemplo, típicos postes de teléfono, o, bueno, ahora cada vez hay menos postes de teléfono, porque ya los meten todos bajo tierra, pero, por ejemplo, una situación son una línea de conos. Están, por ejemplo, pintando y hay una línea de conos, un paso de peatones, porque la están repintando. Pues jugar con la perspectiva y jugar con esa profundidad de la repetición del cono y jugar con diferentes situaciones. Pues muy cerca enfocamos mucho el primero, desenfocamos mucho el resto. La proporción es que el primero se ve mucho más grande que el resto, pero si nos vamos más lejos y jugamos con una apertura más cerrada, número F mayor, vemos todos los conos igual. Pero con cierta profundidad. Pero los vemos todos igual de igual de enfocados. Estamos jugando con la hiperfocal. Sí. Este es otro juego. Este es otro juego. Se me estaba ocurriendo ahora de hacer, en lugar de ser una sola foto, de hacer una serie de fotos y hacer 3 fotos con distintos planos focales. Y darle la gracia a esa, de decir, hostia, pues cojo el típico montaje de 3 fotos. Uno de los y tal, ejercicios más divertidos que hay es jugar, por ejemplo, con las perspectivas y arquitectura. Uh-huh. Porque podemos jugar mucho con la focal, porque todo lo que vamos a hacer es mucho más grande, y entonces solo coger una sección y jugar solo con la focal, vamos a ver, pues por ejemplo, líneas que se tuercen y que no deberían estar torcidas. Un edificio, por ejemplo. Si tenemos un edificio muy alto y nos ponemos a un lado del edificio, la sensación que da la curva es que se va hacia un lado, hacia el lado opuesto. Este tipo de juegos pueden ser divertidos. El ponernos totalmente rectos y entonces ver que se juntan las líneas del edificio. La parte superior es mucho más estrecha que la inferior. No podemos cambiar el plano, pero sí podemos alejarnos y cuanto más nos alejemos, menos se va a notar ese efecto. Entonces, estos son pequeños juegos que podemos hacer con la focal y con la apertura para ir pues trabajando un poco este tema, ¿no? ¿Qué más cosas podemos hacer? Pues bueno, la verdad es que hay un montón de posibles situaciones que podemos hacer, hay muchísimas, y aquí lo que os lanzaría es un juego en ese sentido, ¿eh? O sea, buscar este tipo de situaciones y subirlas a la red social. Y comentamos pues la dificultad incluso. Además podéis abrir un hilo vosotros mismos, o sea que no hay ningún problema sobre perspectiva o sobre juegos con la focal, porque valga la redundancia, da mucho juego estos, incluso luego cuando las comentas, por ejemplo esta de jugar con la perspectiva para que el primer plano se vea mucho más grande que el segundo, pues seguro que se os ocurre en 1000. Una foto muy clásica es hacer 2 fotos, ¿no? Y esto es un montaje, hacer el típico fotomontaje jugando con la perspectiva, que es hacer que alguien salte lejos, le hacemos una foto cuando está en el aire y luego hacemos a otra persona cerca con la mano arriba que parezca que está soltando la persona y que se cae y la boca abierta debajo, por ejemplo, ¿no? Sí. Son juegos que podéis hacerlo en 2 fotos o podéis hacerlo en una, ¿eh? Simplemente os ponéis en la línea y parece que lo estáis soltando con los dedos. Es muy foto Gulliver y los viajes, ¿no? Hemos dado tenéis muchísimas opciones. 8 o 9 ejemplos de ese tipo. Así que bueno, yo sí que os animaría pues a mandarnos esas fotos y tal y ver que... O incluso mandarlas para el podcast, o sea, subirlas en un hilo y las comentamos en el podcast. Sí, subirlas aquí en aprenderfotografía.online. De hecho, si os vais a... bueno, los que estáis en los cursos, en el curso de iniciación a la fotografía, en el teórico hablo de este tema y pongo unos ejemplos, el del perro y varios de estos, el de la Torre Eiffel. Sí, por cierto, mira, vamos a hacer un llamamiento a que os apuntéis a Telegram, a nuestro canal de Telegram, que ya somos 800, más de 800 escribiendo allí en Telegram, y luego que os vayáis a aprenderfotografía.online
Y también que colguéis ahí vuestras fotos y que interactuéis con la comunidad, porque tenemos 1.300 personas ya metidas en el foro, en la red social, llamadlo como queráis. Al final es una red social, efectivamente, y cada vez hay más artículos en el foro y todo eso, o sea que la gente interactúa y está bastante interesante. Este programa puede servir para que enviéis vuestras fotos de maneras creativas de hacer fotografías, o sea que bueno, estaremos encantados con que nos mandéis estas fotos y eso, y que podamos comentarlas aquí en el podcast, que siempre nos ha gustado. Sé que es un tema que cuesta mucho comentar algo visual con palabras, pero bueno, al final Pera lo consigue bastante bien, y yo creo que vosotros estáis enganchados. Bueno, ya lo hicimos en el curso de composición, o sea, acabamos comentando fotos que enviabais, efectivamente, y al final lo tuvimos que parar porque nos enviabais muchas más fotos y se hacía eterno. Pero bueno. Pero esto es un poco lo mismo, ¿eh? Es un poco buscar ideas divertidas de cómo ser más creativos en nuestras fotos, no irnos a las fotos clásicas, sino que forzar. Mira, yo os pongo un ejemplo que a mí me pasó cuando empezaba a dedicarme solo a la fotografía. Entonces me pidieron una serie de fotografías para peluquería y se me ocurrió hacer picados. Que nadie hacía picados porque, claro, es que es muy jodido. Es difícil hacer una foto de peluquería usando un picado y que no quede cabezón. Entonces, esas fotografías gustaron mucho precisamente porque me atreví a hacer algo que normalmente en esas revistas no se hacía. No se ven. Entonces, como no se veían, pues hacía como mucha gracia. Las buscaré y si todavía me parecen aceptables, cosa que dudo, igual subo alguna y así la comento. Bueno, realmente, ¿quién marca la evolución en la fotografía? El que arriesga. El que arriesga en un tipo de fotografía o arriesga en una forma de entender la imagen es el que realmente puede marcar una tendencia. El que siempre hace lo que hace todo el mundo no lo va a hacer nunca. O sea, hay que arriesgar un poquito para hacer buenas fotos. Así que yo lo que os animo es que juguéis con este tipo de cosas. Sí. Además, son cosas que no necesitan equipo, ¿eh? Con cualquier cámara y cualquier objetivo lo vais a poder hacer. Eso sí que es muy difícil, por ejemplo, hacerlo con un móvil. Sí. Porque no vais a poder jugar mucho con la profundidad. O sea, estáis un poco supeditados. Es una de las principales razones de irte a por una cámara reflex y tal, hacer todo este tipo de juegos y eso. Sí, y sobre todo es eso. Ahora, por ejemplo, los móviles modernos pues suelen llevar doble lente para jugar con el desenfoque. Para simular. Lo que hacen es simular eso. Sí. Realmente hacen dos fotos y las juntan. Efectivamente. Entonces, y desenfocan la segunda, la que está detrás, para que parezca... A ver, que por software son cosas muy resultonas, que están bien. Sí, está muy bien. Tampoco soportan... Un pequeño montajillo. Sí, tampoco soportan el análisis al 100% de la foto. No, eso está pero claro. Bueno, entonces, pero la verdad es que precisamente una de las cosas que diferencian las cámaras en las que podéis controlar tanto la focal como la apertura, porque en el móvil podéis jugar un poco con la apertura, pero no mucho, porque es electrónico y tampoco da el mismo efecto de desenfoque, es con una cámara reflex. Ni con una compacta podéis, ni efectivamente. Con otras tampoco, ¿no? Muy bien, Pera, pues nada, por ser nuestro último programa, si te parece, lo dejamos Pero aquí. Si ya has dicho que no. ya, es igual. Bueno, es nuestro último programa del año, ¿no? No. Del año, sí. Del año, sí. Del año, no. Del año, 31. No. El último será el 31. El último será el 31, que le pondremos ahí. Último programa del año, claro. Claro, ese será el último programa del año. Y nada, pues mira, y además deseamos felices fiestas. Vamos ya de camino al tercer año. Es verdad. Qué bueno, fuerte, haremos 3 años en mayo, en abril o mayo. Haremos 3 años. A ver, yo ya sabes que estaba cabezón y esto era para durar años. Y bueno, por lo menos ya a 3 creo que llegaremos. Bueno, a no ser que nos compre Adobe y sea verdad. Sí. Y nos hagan cambiar el nombre. Bueno, digo, joder, Adobe. Porque Adobe está comprando todo ahora. No podemos decir una marca así. Ha comprado Fotolia, está comprando todo. O sea que compré Aprender Fotografía, que está en venta. Sí, la podemos poner en venta. Solo para Adobe, ¿eh? El resto no. Sí, el resto. El resto no. Bueno, aquí que no venga ni Canon, ni Nikon, ni ninguna de estas, que no. No las queremos. No, ahora fuera de coña, sí que sabéis que es nuestro proyecto personal y que la verdad es que sería difícil que lo dejáramos, no sé, que lo dejáramos por... No, si lo dejamos es porque no, porque por algo sí, no podemos. O sea, pero... por una incapacidad física. Sí, yo diría que como mucho sería por eso. Así que nada, yo agradecer especialmente, siempre lo agradecemos cada programa, pero agradeceros especialmente. No es una inocentada esto. No. Por cierto, al final no he dicho ninguna.
¿Ves? No me salen. No, que a mí tampoco. Somos no me salen. Sosos para estas cosas. Bueno, pero... ¿Qué? Bueno, que he dejado de fumar. Hace el ruido con el mechero. Espera. Que ahora ya como no se escucha, no has dejado de fumar, ¿no? Me tiene aquí la garganta jodida, mentira. Nada. Bueno, pues nada, como os decimos, muchísimas gracias por estar ahí. He dejado de fumar y he dejado de hacer fotos. Pues no, ninguna de las dos cosas. He dejado de enseñar y de todo. Pues, de todo. Lo he dejado todo. Me voy a dedicar a la cría del berberecho salvaje. Pues te acompaño para ponerlos ahí a la plancha. Porque otra cosa, yo no sabría hacer otra cosa. Hostia, sí. No, pero yo creo que si alguna vez dejo esto, me dedicaré a algo así. Claro, a un chiringuito en la playa, en alguna playa perdida ojalá. En el Caribe. Todo el día en shorts y zapatillas. Eso son películas. Con los dedos fuera. Nada. No existen esas cosas. Ni los ricos, me parece a mí, que hacen esas cosas. No, para hacer esto tienes que ser pobre y mantener la ilusión de ser pobre. Efectivamente. Porque vendiendo... Es como la fábula esa de eso, de querer ser... De que un tío vivía en una isla y tal, pescando y tal, y dice, joder, ¿y por qué no vendes el pescado? Porque así no sé qué... Y al final le dice el tío, ¿y para qué? ¿Para estar 8 horas pescando en la playa? Pues esto ya lo estoy haciendo. O sea que bueno, hay que tener perspectiva de las cosas y es verdad que a veces nos pasa eso, que quieres hacer muchas cosas y vives mejor. Bueno, en el momento tampoco tengo intención de dejar de fumar. Pues eso sí que deberías hacerlo. Por lo de los propósitos estos de Año Nuevo. Pues mira, podemos dedicar el programa, yo sí voy el último, en propósitos fotográficos para el próximo año. Iba a hacer una promesa aquí delante, pero... No, yo no la haría, porque esto lo puede escuchar tu mujer y la puedes cagar. Ay. Hacer promesas así en abierto, no. Promesas en petit comité y bajito. Si en algún momento hay que hacerles hoy, que es 28. O sea que... sí, luego siempre puedes decir que era una... Bueno, pues me voy a un nutricionista, el día 7 de enero empiezo con régimen, pero primero tengo que ir, claro, a que me haga un plan y que me haga... Vale, pues nada, espero que me deis ánimos. Yo me planteo... ¿Cuándo? ¿Dejar de fumar cuándo? Volver al carrete. Venga. Bueno, aquí hay unos cuantos carretes esperándonos. No, pero no lo voy a hacer. Aquí hay un montón de carretes esperándonos de 120 y 220. Esto no es una inocentada, está pendiente para el próximo año y hacer con la quedada química. Sé que antes de final de año, pero no vamos a poder, me parece a mí. Así que bueno, a ver si a la vuelta de las vacaciones de Navidad. Antes de final de año va a ser imposible. Sí, pero meetup tenemos que hacer algunos y la verdad es que los hemos dejado un poquito de lado por tema de tiempo y eso, pero a ver si los retomamos porque siempre está bien ver a gente y hacer estas quedadas fotográficas y eso nos hace muchísima ilusión. Vamos a plantearnos como mínimo hacer una cada 2 meses. Uno al mes, diría yo, pero habría que hacer. A ver si somos capaces. El problema es ese, el problema es que a mí, por ejemplo, me va bien entre semana y la mayoría de gente le va fatal. Claro, es que si no sábado por la mañana es muy difícil. Porque los fines de semana es esto. El viernes por la tarde lo habíamos hecho también y también se llenaba, ¿eh? Hace un año y pico y tal y se llenaba. Lo que pasa es que en invierno no se puede hacer. Por ejemplo, un viernes quedamos a las 5 y a las 6 es de noche. No, para hacer quedada fuera no, pero bueno, para estar aquí en estudio quizás sí. No sé, hay que retomarlo y ver si somos capaces. Bueno, y tenemos pendiente también hacer el meetup de las cámaras mirrorless. Sí. Eso Isaki ya me lo recordará, me lo recuerda de vez en cuando por el Telegram. Sí, eso. Que sepas, Isaki, que eso está en la cabeza, hacerlo. Además, la idea de retomar y intentar calcular, porque habíamos dicho hacer 2 cursos al año, pues crear la agenda para que lo tengáis con mucho tiempo de antelación. Sí, me acaban de pedir a través de la red social y eso varias personas y eso, o sea que bueno. A mí hoy mismo me han pedido un curso que, por cierto, ahora me he acordado, de boudoir en hotel. Tenemos que hablarlo ahora. Sí. Así que... Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, nos despedimos, nos vamos con Adobe y hasta el siguiente programa. Muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox y hasta el siguiente programa. Hasta el siguiente.